Yo les hablé de que hay dos doctrinas, pero realmente no hay dos doctrinas, hay tres. Porque están los Anayana, están los Amayanas y están precisamente los Dalaitinos del Dalai Lama, que son los del Tibet. ¿Por qué este es un movimiento doctrinal distinto a los primeros dos que hemos mencionado? Por una sencilla razón. Porque el budismo del Tibet no renunció a las prácticas religiosas sincréticas, espiritualistas y mágicas que sus indígenas tenían allí. Por el contrario, lo que hicieron fue que las integraron a su experiencia budista. Por esa razón, el budismo del Tibet es distinto al budismo de la China y es distinto a las dos doctrinas, al Anayana y al Mahayana. Porque en el budismo del Tibet se practica la magia y se practica también cierto proceso espiritista. De conectarse con el antepasado. Sí. De hecho, es precisamente los monjes del Tibet de los que se dicen que practican la levitación. Lo que ¿Ves? Y esos monjes que están aquí vienen de esa rama. Sí, los que vienen del Dalai Lama, él es el príncipe de ellos. Y aquí las colonias. Sí, de hecho, sí, las colonias que hay aquí son de ellos. De hecho, se declaran al Dalai un dios. El Dalai es un dios para ellos. Aunque hay algunos que dicen que no, pero sí. O sea, es como decir los mitas, ¿no? Uno le pregunta a los mitas, pero mita es Dios, y dice, no, mita es el espíritu del Dios. Sí. Ya en 5 minutitos más voy a las preguntas para la petición que me están haciendo allá en el control, con la queja que tienen algunos de que no saben. El budismo es alto en pacifismo, es alto en tolerancia, es alto en no violencia, en respeto al individuo, en amor por los animales, en amor a la naturaleza. De hecho, un paréntesis, yo no sé por qué razón los cristianos tenemos aversión a amar la naturaleza. Yo todavía no me lo entiendo. No sé si es que nos hemos mezclado mucho con el capitalismo y el resultado de ello ha sido que aborrecemos la naturaleza. De hecho, hemos llegado al colmo, que cada vez que aparece una persona defendiendo la naturaleza, entonces le llamamos comunista, le llamamos socialista. Y yo digo, pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros los cristianos? O sea, mire, el verdadero sentido que yo puedo tener de mi relación con Dios es que si yo estoy reconciliado con Dios, es porque me reconcilié ya conmigo mismo. Me reconcilié con mi semejante y me reconcilié con la naturaleza. Así empezaba el documental. Que los ¿De veras? amaban la naturaleza. O sea, ese es un gran problema que tenemos en el cristianismo. De hecho, a veces me preocupa. Hace unos años atrás vino un amigo, no quiero mencionar, me dice, mira Moisés, a ver si cómo tú me puedes ayudar, porque nosotros compramos una propiedad que tiene un mogote. Y chico, y ahora Recursos Naturales se nos trancó y dijo que allí no podemos hacer el templo y estamos buscando las maneras a ver cómo podemos. Y mire, con toda honradez yo le digo, mira, tú eres mi amigo, yo te quiero mucho, pero yo no puedo participar de un proceso donde se destruya un mogote, chico, para complacerte a ti. O sea, es anticristiano para mí entrar en ese proceso. De hecho, se incomodó, claro, todavía nos vemos y nos saludamos, pero a mí se me hacía difícil pensar en que los cristianos no amamos la naturaleza. De hecho, y después se nos ocurre decir que los huracanes los manda Dios para castigo. Mire, los huracanes son fenómenos de la naturaleza que advienen precisamente como un proceso de purificación y de limpieza para la naturaleza misma.
Las desgracias que acontecen en Puerto Rico con las tormentas y los huracanes, las provocamos nosotros mismos, tirando las neveras a los ríos, las lavadoras, los carros viejos, tapando los cauces. Me perdonan los que trabajan en el campo de la ingeniería, pero creando urbanizaciones sin un desarrollo apropiado, sin una logística. Entonces, pues no podemos decir que Dios es el que manda esto. Después decimos Dios lo mandó de castigo. Mire, la brutalidad es nuestra por no estar en armonía con la naturaleza. Ahora, tumbando árboles a diestra y siniestra. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo entonces se hace a Buda una deidad? Si este señor no comenzó diciendo que él era Dios, él comenzó diciendo, yo lo que ando es buscando el encuentro con la vida misma. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, nosotros hablamos de las dos doctrinas fundamentales, ¿verdad? El anayismo y el mahayanismo. Mire qué interesante. Los mahayanas, esto es producto de una interpretación de la doctrina de Buda 200 años después de su muerte. En esta doctrina se afirmaba que la virtud de Buda radicaba en su devoción a los semejantes. Pues después de lograr su iluminación, él se quedó 45 años compartiendo el secreto de la salvación con la gente. Por lo tanto, el budista ideal, es decir, el budista de la doctrina mahayana, dice que Buda se transformó en un bodhisattva, que quiere decir en una figura santa, que había jurado no entrar al nirvana hasta que todo género humano hubiese alcanzado la salvación con él. Por lo tanto, ellos entienden, como hay un sincretismo entre el budismo y el hinduismo, ellos entienden que Buda todavía se niega a entrar al nirvana, al cielo, porque él está trabajando en la vida de los seres humanos para precisamente salvarlos. Entonces, es como resultado de esa filosofía que ellos determinaron que Buda, los mahayanas, los de la doctrina mahayana, determinaron que Buda es divino. Mire, si Buda estuviese hoy vivo, no aceptaría la divinidad. No la hubiera aceptado. Ahora, los hinayana, que son precisamente el proceso pionero del budismo, insiste en que todo hombre se domine a sí mismo en su ascendencia al karma para que pueda alcanzar su propio nirvana, que era prácticamente la filosofía original de Buda. Claro, no es cristiana porque aquí dice que el hombre alcanza la salvación, ¿por qué? Por sus propios méritos. La otra no es aceptable porque postula y dice que Buda es Dios. Por lo tanto, ninguna de las dos pueden ser reconciliadas con el pensamiento cristiano, y la semana que viene vamos a hablar de los que intentan reconciliar el budismo con el cristianismo, que es un grandísimo disparate. Ahora, ¿cuál cree usted de estas dos doctrinas que es la más que crece, que es la más que se desarrolla? Mire qué interesante. La que más crece es la mahayana, la que dice que Buda es Dios. Y le voy a decir por qué. Porque la salvación al nirvana descansa entonces en la solicitud a Buda, pues él ha jurado que no va a entrar al nirvana hasta que todos los hombres no sean salvos. Entonces, desde luego, como él es la figura importante, los mahayanas crecen más, porque entonces no tienen que ser tan espirituales, no tienen que tener tanta meditación, no tienen que entrar en el proceso de la senda octuple, de la integridad, de la moralidad, de la pacificación, porque ella sencillamente dice, yo hago lo que pueda y lo que no pueda, Buda lo hará por mí. Por lo tanto, es conveniente creerlo un Dios, porque entonces finalmente Buda le dará el último empujoncito para llevarlos hacia el nirvana. Me quedan 2 minutos y después entonces pasamos a preguntas. Esto no es todo.
Déjeme usar dos cositas más. El budismo en Japón es devoto al Mahayanismo. Es devoto precisamente a eso.